¿Ser superdotado es sinónimo de éxito en la vida? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Soy Sandra Medina de Haciendo Pedagogía y hoy quería hablar un poco de este mito de que las personas superdotadas, o de esto que se piensa, ¿no? Que las personas superdotadas pues tienen más facilidades para adquirir ciertos hitos, logros y para en general tener éxito en la vida, no solo en lo académico, sino en la vida en general. Falso, muy falso. ¿Te acuerdas que en el anterior vídeo te dije que iba a sacar un taller en septiembre para adultos con altas capacidades? Pues el día 5 de septiembre abro plazas y anuncio la fecha. Si te interesa, métete en la descripción, en el formulario, y lo rellenas con tus datos para que yo pueda avisarte cuando salga el taller. Si ya lo rellenaste en el vídeo anterior, no hace falta que lo hagas otra vez, ya tengo tus datos. Bueno, hace poco subí un reel a Instagram en el que hablaba sobre este tema un poco por encima, porque bueno, al final un reel es un vídeo pues de unos 30 segundos aproximadamente, pero sí quería que quedase claro que tener altas capacidades no es sinónimo de éxito en la vida, igual que tampoco en lo que al ámbito académico se refiere, no es sinónimo de alto rendimiento académico, igual que tampoco es sinónimo de menos esfuerzo. Es decir, creo que aquí hay tres mitos muy concretos dentro de este gran mito. Por un lado, que tenemos mayor facilidad para tener éxito en la vida, en lo profesional, no sé si en lo personal también, aunque bueno, yo diría que en lo personal más bien se entiende que somos unos ineptos sociales de alguna manera en lo que a las relaciones se refiere, y también unos ineptos en el deporte. Creo que eso es un mito también como muy extendido, ¿no? Pero bueno, el primer mini mito sería este, que nos resulta más fácil los logros y el éxito en lo profesional. El segundo sería que nos requiere menos esfuerzo conseguir algo en la vida. Por ejemplo, si yo escribo un libro, se sobreentiende que como soy superdotada, o se puede entender que como soy superdotada, me ha costado menos, me ha requerido menos esfuerzo que a una persona neurotípica escribir ese libro. Y el tercero sería similar al segundo, pero con el tiempo, y es que yo para conseguir, bueno, por ejemplo, que yo para llevar a cabo un proyecto voy a dedicar menos tiempo, necesito dedicar menos tiempo que una persona neurotípica. Y esto, aunque en parte pueda ser así, no es exactamente así, ¿vale? Y voy a intentar explicar uno a uno. El primero, empezando por que nos resulta más fácil tener éxito. Aquí creo que es importante diferenciar entre el éxito académico y el éxito profesional. Por un lado, respecto al éxito académico, es ya bien sabido, y esto hay que entenderlo, que superdotación o altas capacidades no es sinónimo para nada de alto rendimiento. Igual que no es sinónimo de que nos resulten más fácil las cosas. Sí que es cierto que hasta cierto punto puede ser verdad que ciertas tareas nos lleven menos tiempo que a otra persona. Por ejemplo, en mi caso particular, cuando yo era pequeña, cuando estaba en infantil, terminaba las tareas muchísimo antes que mis compañeros. Y en ese sentido, sí que podríamos decir que el tener altas capacidades ha hecho que yo haya tenido más éxito que mis compañeros, que haya terminado antes y que me haya requerido menos esfuerzo esa tarea. En ese punto sí. Sin embargo, llega un momento de la escolaridad en el que el aprendizaje empieza a ser un poco menos intuitivo y empieza a ser un poco más, ¿cómo decirlo?, artificial. El caso es que llega un punto en el que la metodología dirigida de aprendizaje memorístico te empieza a costar muchísimo. Y entonces es en ese punto en el que surgen las dificultades de aprendizaje muchas veces, que en este punto tengo que recalcar que en la doble excepcionalidad, por si no lo sabéis, doble excepcionalidad es cuando se da, además de altas capacidades, otra condición neurodivergente o trastorno, o llámalos como quieras,
como autismo, TDAH, discalculia, dislexia. También podemos tener trastornos de la personalidad como trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno bipolar, trastornos específicos del lenguaje, en fin, que a pesar de la persona tener una alta capacidad, tiene algo que le impide dentro de este sistema educativo mostrar ese alto rendimiento. En este sentido, creo que dentro de las altas capacidades en general, aunque se pueda dar casos de aburrimiento, de tedio por la metodología y que la persona, el alumno, tire la toalla y diga paso porque es que no puedo con esto y empiece a fracasar, en otros casos y en los de doble excepcionalidad sobre todo, son los más perjudicados respecto a las dificultades del aprendizaje, es decir, que a pesar del esfuerzo y del tiempo que dedican, les cuesta muchísimo más rendir de manera adecuada como el sistema espera de una persona de alta capacidad, lo cual va a dificultar por su parte la identificación. ¿Qué dificultades de aprendizaje podemos tener respecto a lo académico? Por ejemplo, dificultades atencionales. En mi caso particular, es cierto que, como os digo, en infantil sí que se notaba que terminaba mucho antes que mis compañeros, etc. Pero ya en la primaria yo empezaba a esforzarme mucho más y yo siempre he sido muy aplicada. Por ejemplo, yo en cuanto llegaba a casa me metía y hacía los deberes y yo me tiraba mucho tiempo haciendo los deberes. Igual que ya en la etapa secundaria fue ya cuando más lo noté que me costaba muchísimo, es decir, yo dedicaba mucho tiempo a estudiar, estaba muchas horas, pero lo hacía mal, perdía la atención, se me iba por las nubes y al final estaba mucho tiempo y no era un tiempo de calidad y yo tenía unas notas normales. De hecho, yo terminé bachillerato con un 6,5 de media, lo cual es una cosa bastante normal, o sea, no es lo esperado para una persona de alta capacidad si atendemos a este mito del alto rendimiento. En mi caso, por ejemplo, dependía muchísimo de la asignatura, de la metodología de la asignatura, de mi interés, etc. Pero por lo general me costaba muchísimo prestar atención cuando la asignatura no me interesaba, a pesar del esfuerzo, que es el punto siguiente, ¿vale? Eso por un lado. En lo académico tenemos dificultades de aprendizaje. Y por lo general una sensación, que es de lo que voy a hablar más bien en el tema del fracaso a nivel profesional, que es esa sensación de no encajar. Es decir, ya en el sistema educativo ves que no encajas, es decir, que esa forma de aprender no va contigo, no encaja contigo y a ti o no casas con ella y hace que te aburras y pierdas el interés y no te esfuerces, que eso puede pasar en algunos casos, o como yo sientas que te esfuerzas muchísimo y a pesar de ello no consigues lo que sabes que en realidad puedes conseguir. Es decir, porque en el fondo, a pesar de los casos como el mío en los que haya habido baja autoestima a lo largo de los años, muchísima inseguridad, en el fondo sabes que eres capaz de mucho más, pero no logras conseguirlo. Eso es una sensación muy frustrante. ¿Qué pasa en el ámbito profesional? Pues que ocurre muchas veces lo mismo, sentimos que no encajamos. Cuando tenemos que trabajar para otra persona, puede suceder que a veces no estemos de acuerdo con cómo se hacen las cosas y eso nos haga frustrarnos porque al fin y al cabo nosotros no podemos cambiar la forma de trabajar porque estamos supeditados a lo que diga nuestro jefe. Entonces eso hace que muchas veces las personas con altas capacidades no tengamos éxito a nivel profesional porque no encajamos en ciertas dinámicas laborales. Esto, ya digo, depende muchísimo de la persona, dependerá muchísimo del sector de trabajo, porque hay sectores en los que a lo mejor hay más posibilidad de ascender o más posibilidades de desarrollo profesional, hay mente más abierta por lo general, pero hay otros ámbitos laborales que quizás sean más cerrados respecto a abertura de mente, con una metodología mucho más cerrada, que no incita o que no permite el cambio, y eso nos frustra muchísimo y a nivel profesional hace que al final pues igual acabemos tirando la toalla, etc. Por otra parte, respecto al éxito profesional, también creo que es importante mencionar algo de lo que hablaré en otro vídeo, pero aquí lo quiero mencionar, que es el tema de la vocación. En muchos casos de altas capacidades, cuando hablamos sobre todo de un perfil de superdotación, es bastante normal que la persona tenga la sensación de que podría hacer cualquier cosa. Entonces,
Cuando tú tienes un montón de posibilidades entre las que elegir, es mucho más difícil decidirte por una cosa. Y eso es algo que suele costar mucho. Entonces al final acabamos decidiéndonos, o la persona puede acabar decidiéndose por algo fácil y terminar toda su vida frustrado porque no ha desarrollado todas esas cosas que podría haber desarrollado y no tiene claro tampoco exactamente qué es lo que quiere hacer con su vida, ¿vale? Y esto es algo muy normal y muy común. Es decir, creo que hasta aquí el primer punto, que era el más extenso yo creo. Altas capacidades no es sinónimo ni de rendimiento académico ni de éxito profesional. El éxito profesional también es algo muy personal, es decir, lo que es éxito para ti a lo mejor no es éxito para mí, que eso también es muy importante. El problema es que lo que se vende como éxito en general en la sociedad no encaja con nosotros y nosotros encajamos a lo mejor con otro tipo de éxito, ¿vale? Esto yo cuando hablo nosotros, ¿vale? De las personas con altas capacidades o superdotados, evidentemente habrá personas que puedan sentirse identificadas y no sean superdotadas o con altas capacidades y personas dentro del colectivo que a lo mejor digáis, pues no me siento identificado con eso, ¿vale? Esto quiero matizarlo, ¿no? Pero en general vale para cualquiera de mis vídeos. El segundo punto era el del esfuerzo. Y el tercero era el del tiempo, que yo creo que voy a hablar de los dos a la vez, porque yo creo que uno tiene que ver con el otro, ¿vale? El esfuerzo. Pongamos que una persona con altas capacidades tiene más cantidad de pensamientos, por así decirlo, como si los pensamientos pudieran definirse respecto a una cantidad. Es una cosa un poco abstracta al final el pensamiento, pero bueno, digamos que por lo general tenemos varios pensamientos distintos a la vez, varias conexiones entre ellos, y esto, cuando estás trabajando, por ejemplo, en una idea creativa, requiere un esfuerzo brutal. Es decir, yo lo que siento cuando estoy maquinando, por así decirlo, en mi cabeza o sacando lo que tengo aquí, yo lo que siento es que si fuese una máquina de verdad, mi cerebro estaría saliendo humo, o sea, pero de unas maneras, y además a veces después de una fase creativa así de ese tipo, de sacar todas las ideas, de tener muchas ideas, de apuntar, de no sé qué, de no sé cuántos, me siento agotadísima, ¿vale? Y es que he hecho un esfuerzo mental brutal. Entonces yo me imagino que a lo mejor un cerebro que no tiene ese nivel, que no puede llegar a ese nivel de activación cerebral, no le va a requerir tanto esfuerzo. Es decir, a lo mejor yo puedo llegar a pensar cosas o a pensar de una manera en la que otra persona neurotípica no pueda pensar porque no tiene ese nivel de activación tan heavy, pero eso no quiere decir que a mí me resulte fácil convivir con esa forma de pensar, porque no lo es, de verdad, a veces requiere muchísimo esfuerzo. Y voy a intentar poner un ejemplo que a lo mejor es un poco absurdo, ¿vale? Pero quiero intentar poner ese esfuerzo, ¿no? Y también relacionarlo con el tiempo, o sea, ese ejemplo, perdón, y relacionarlo con el tiempo. ¿Qué sería? Tú entras a una tienda de ropa, ¿vale? Y una persona neurotípica entra a la tienda y hay un par de pares de zapatos, un par de camisas y un par de pantalones, y tiene que hacer combinaciones con eso y crear outfits, ¿cómo se dice outfits? ¿Qué se supone que es un outfit? ¿Qué es un outfit? Bueno, pues tiene que crear un modelito con esas 6 prendas que tiene. Va a resultar mucho más fácil porque son 6 prendas. Sin embargo, una persona con altas capacidades, si la ropa son pensamientos, pues a lo mejor habría 50 pares de zapatos, 60 camisas, 27 pantalones y 40 faldas. Y además algún vestido por ahí y alguna cosa rara. Entonces, si tú tienes que crear combinaciones de modelitos o de outfits con todas esas prendas, te va a llevar mucho más tiempo y va a requerir mucho más esfuerzo. Ahora, las combinaciones van a ser de una calidad mayor o van a ser más originales porque tienes mayor cantidad de opciones, ¿vale? Y es posible crear un pensamiento más original. No sé si se ha entendido. Yo creo en mi cabeza sonaba bien, como un buen ejemplo, ¿no? Es algo así. Es como si un cerebro normal pues tuviese poquitas combinaciones y con esas pim pam pum, y en poco tiempo pues a lo mejor ya tienes unas combinaciones
aceptables, ¿no? Pero si tienes tal cantidad de combinaciones en tu cabeza, ya no hablando de prendas, hablando de pensamientos, si tú tienes muchísimos pensamientos, las combinaciones son a veces infinitas. Entonces requiere muchísimo esfuerzo el poner eso en orden y darle un sentido, y además en algunos casos requiere tiempo. ¿Qué pasa en algunos casos con altas capacidades cuando hacemos una evaluación? Que la velocidad de procesamiento es muy baja respecto a la capacidad de razonamiento. Es decir, podemos tener un percentil 98 en razonamiento abstracto y en razonamiento verbal, pero tener una velocidad de procesamiento que esté en la media, es decir, de una persona neurotípica. ¿Por qué sucede esto? Pues yo creo, o sea, tal y como yo lo vivo en mi cabeza, porque claro, esa cantidad de combinaciones, si tú eres una persona más bien perfeccionista y quieres tenerlo todo atado, no vale solamente la rapidez, sino la eficacia, y para eso se requiere de más tiempo. Espero que se haya entendido. Yo creo que me he explicado bien. Bueno, por lo general yo creo que esto tiene mucho que ver, sobre todo esto último que he dicho, con este pensamiento arborescente, con esta forma de pensar, de crear diferentes combinaciones, pero eso, de nuevo, que podamos tener producciones más originales o mejores, no quiere decir que requiera poco esfuerzo el llegar hasta ello, ¿vale? Es decir, si tú ves a una persona superdotada que ves que ha conseguido muchísimas cosas, que ha escrito, yo que sé, 40 libros, ¿tú crees que es fácil escribir 40 libros? Pues no, no es fácil escribir 40 libros, ¿no? Por poner un ejemplo. Y bueno, por lo general es darle más vueltas a las cosas, esta sobreexcitabilidad intelectual, es lo que provoca, pues bueno, que a veces nos requiera más esfuerzo o más tiempo llegar a ciertas producciones o generar ideas o llevar a cabo ciertos proyectos. Bueno, con esto lo que vengo a decir es lo que he dicho al principio: tener altas capacidades no es sinónimo de éxito en la vida, porque el éxito es muy personal, porque no encajamos con la idea de éxito muchas veces que se tiene así en general, porque el hecho de que consigamos cosas no quiere decir que no nos haya supuesto un esfuerzo y que no nos haya supuesto tiempo. Y por otra parte, no olvidar las personas con doble excepcionalidad y dificultades de aprendizaje no encajan tampoco con este mito del superdotado de éxito en la vida. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda darle al like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.